usuarios de Noticia Impacto, como siempre tu portal de noticias en español. En este momento vamos a conversar con el ministro plenipotenciario, el señor Wilfred Becerril. Wilfred, buenos días, bienvenido a Noticia Impacto. Muchas gracias por la invitación a tus radio oyentes, radio escucha, televidentes, por la Face, por todos los medios, porque hoy día los medios son tan variados que uno al iniciar, al mandar el primer saludo, se tiene que estar pendiente de todas esas plataformas, pero para mí un gran placer de estar acá y de poder compartir con ustedes. Señor Wilfred, explíquenos un poco qué significa ser un ministro en Holanda y la palabra plenipotenciario, ¿qué significado tiene? Bueno, un ministro plenipotenciario es un enviado especial. Yo represento al gobierno de Aruba allá en Holanda. Como la primera ministra no puede estar al mismo tiempo en Holanda, en Europa y acá en Aruba, entonces yo soy el enviado especial, el que tiene la autoridad en Holanda y Europa para hablar en nombre de Aruba, porque no solamente yo hago lo que es la agenda política para Aruba allá en Holanda, y también hago el trabajo diplomático, por ejemplo, cuando se trata de asuntos económicos, cuando se trata de la educación, cuando se trata de salud. Ahorita hablaremos un poco del COVID y las diferentes facetas, porque hay el COVID, lo que es el trabajo que se ha hecho, fase que se conoce aquí en Aruba, pero también hay el trabajo médico cuando hay complicaciones y tratamientos que no se pueden hacer ni en Aruba ni en Colombia, por ejemplo, cual tenemos un tratado, se hace o en Estados Unidos o en Holanda. Hay tratados también con la Embajada de España, hay tratados también con la Embajada de Alemania, que son muy importantes para Aruba, hay tratados con la Embajada de Italia. He viajado para trabajar también a Italia, a Marrakech, a confirmar tratados internacionales a nivel de inmigración, política de admisión, o sea, el ámbito de lo que se regula al nivel internacional. Yo hago ese trabajo para Aruba, allá en Holanda. En esos tratados, meses anteriores estuvimos conversando sobre establecer relaciones comerciales entre Aruba y empresas europeas. ¿Cómo ha ido ese proyecto? Ahorita hemos tenido 2-3 compañías muy concretas que se han presentado acá en Aruba para traer proyectos nuevos. Están siendo considerados en estos momentos. O sea, estábamos en esa fase de traer no solamente inversiones europeas, pero diversificar nuestra economía, porque no podemos seguir dependiendo solamente del turismo y de la posible apertura de una refinería, pero hay muchas otras posibilidades y ahí tecnológicamente, por ejemplo, Alemania es un crack y por eso nos conviene tener ese interés de Alemania para ellos venir a invertir, a traer nuevas ideas, nuevas empresas, un estímulo nuevo, una otra forma de trabajar. Y lo que más les atrae de trabajar, por ejemplo, con el gobierno de Aruba es el hecho de que podemos hablar diferentes lenguas. El sistema holandés jurídico legal es muy estable y quedamos muy cerca del continente latinoamericano, pues de ahí pueden dar el servicio a Latinoamérica, pues ser el puente de toda esa inversión, de todo ese estímulo de, por ejemplo, Alemania hacia Latinoamérica. Suponemos también que por motivo de la pandemia esto va a tener que esperar un poquito, pero algo que también sí queremos resaltar es la parte de fase que muchas personas no saben. ¿Cuál fue su función para que Holanda pudiera darle fase a Aruba como ministro plenipotenciario? ¿Qué tanto tuvo que hacer usted para lograr este objetivo de nosotros poder tener ese préstamo de Holanda? Sin querer alardear en ningún momento, la Casa de Aruba allá en La Haya, Holanda, hizo todo el trabajo preparativo. Es un trabajo en conjunto. Fueron 3 ministerios, o sea, el ministerio de la señora Evelyn la señora primera ministra acá en Aruba, la señora Xiomara Ruiz Maduro, que es la ministra de Finanzas, y la Casa de Aruba en La Haya. O sea, un triángulo que ha hecho o que hizo toda la preparación necesaria para que se consiguiera el dinero necesario para poder ejecutar fase. O sea, hay que ver el paso
inicial es de conseguir la ayuda, el sostén financiero de Holanda durante la pandemia, durante el crisis, y después de conseguir esa fase, por ejemplo, esa ayuda, ese sostén técnico financiero, ahí después de eso puede venir fase, puede venir la campaña de vacunación, pueden venir todas esas cosas buenas que están sucediendo, que nos ha ayudado mucho, porque mucha gente me ha dicho en la calle que gracias a fase por lo menos sobrevivieron a esto, ya ven la luz en el túnel. Han habido pronósticos que, por ejemplo, pronósticos reales mundiales en donde el aumento o el crecimiento o como decimos en inglés, el real start de la industria turística fue proyectado al 20%, pero Dios ha bendicionado a esta pequeña isla que en vez de tener ese 20%, tuvimos de repente 35-40%. Ahorita la proyección, el forecast, es del más o menos 35-40% a nivel internacional, pero Aruba está entre 50-55%. O sea, la recuperación económica, gracias al turismo otra vez, es increíble en esta isla. Por eso, por ejemplo, ayer el Fitch nos dio un rating positivo, mientras que el rating del Fitch anteriormente fue negativo. Ante el COVID, en ese momento todavía no había el acuerdo tan importante con Holanda para ese sostén financiero, pues fue un trabajo triangular de la primera ministra, mi persona, y la señora Ruiz Maduro para conseguir esa confianza, para conseguir esos fondos, para mantener la isla a flote y para poder estar donde estamos ahorita, ya en esa vía de recuperación que nosotros ya proyectamos, que Aruba, Dios mediante, ya para el periodo de octubre a diciembre del 2022, vamos a poder estar más o menos donde estábamos nosotros antes de marzo 2020, que fue antes del COVID. O sea, resumiendo, ese fue el trabajo importante que yo hice en nombre de País Aruba allá en Holanda. Y por eso la representación de Aruba en el reinado holandés, donde yo formo parte del Consejo de Ministros del Reino, es supremamente importante, porque hay diferencia de horario. Por ejemplo, aquí ahorita estamos a las 8:30 de la mañana, y en Holanda son las 2:30 de la tarde. O sea, ya para cuando Aruba esté despertándose, ya voy trabajando y preparando el trabajo, porque el día va volando. Y hay una cosa de los holandeses: el tiempo vale oro, no aguardan para nadie. Así que es un trabajo que ha sido muy arduo, pero estoy supremamente satisfecho. No le quito el honor a nadie. Se ha hecho un bonito trabajo el señor Dangui con la campaña de vacunación, el señor Glenberg con fase y el sostén social que le dio a la isla. Pero lo que hicimos nosotros, o sea, la señora primera ministra, mi persona, y la señora Ruiz Maduro, fue un trabajo increíble, porque ese fue el inicio de todo. Si no hubiésemos logrado eso el año pasado, no hubiésemos tenido lo que tenemos en estos momentos. Y siempre hay que hablar del inicio de todo. Ministro, se habla de una autonomía. Aruba ha especulado bastante eso, especialmente de la oposición, que este gobierno entregó la autonomía de Aruba. Usted que estuvo en Holanda, que estuvo cerca a lo que se firmó, ¿qué tanto fue lo que habían en esos puntos que todavía hay como una duda sobre esa firma que se realizó? Se entregó la autonomía de Aruba, el gobierno de Aruba estaba obligado a firmar ese acuerdo o esas condiciones de Holanda. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, tengo que empezar por el comienzo. El comienzo fue en junio del 2020. Holanda presentó un documento con 20 puntos, y cuando se hizo el análisis jurídico estatal, la gran mayoría de esos puntos minaban nuestra autonomía. Y de ahí, a partir de ese momento, empezó una negociación que duró 6 meses, en donde de esos 20 puntos los reducimos hasta 7. Y cuando llegamos a ese punto de 7, fue un momento en donde Holanda dijo: o firman o no vamos a dar nada. ¿Qué hicimos nosotros en ese momento? Dijimos: ok, vamos a firmar, porque lo que es el bienestar de Aruba va primero. Pero
firmamos con la anotación que la ley se tiene que revisar. El órgano más alto del reinado tiene que revisar el documento antes de que ese documento venga a los diferentes parlamentos. O sea, lo hicimos para Aruba, pero también pusimos por escrito que antes de que ese documento aparezca ante el Parlamento holandés, el Parlamento de San Martín, el Parlamento de Curazao y el Parlamento de Aruba, queremos que el órgano que da consejo, el órgano supremo de consejo del reinado, dé su veredicto, porque nosotros no estamos de acuerdo con esos 7 puntos. Interesante. Y en ese momento fue el momento que nosotros firmamos. ¿Qué es lo que sucedió ahora? Ese Consejo Supremo del Reinado dio su veredicto y nos dio la razón. Esos 7 puntos traen muchos conflictos con la autonomía de Aruba, con la constitución del reinado, o sea, no solamente con la constitución de Aruba. Les voy a dar un ejemplo, pueblo. Ahorita tenemos el CAFT, que es el órgano supervisorio de la cuestión financiera acá en Aruba. Ahorita van a introducir a Cojo, y en ciertas partes del Cojo tienen la misma autoridad que el CAFT. ¿Qué implica eso? Que si por ejemplo nosotros tenemos un presupuesto y el CAFT dice el presupuesto está ok, perfecto, pero el Cojo dice no, pero a mí no me gusta esta parte del presupuesto, nos pone en una situación a nosotros y a Holanda. ¿Y a quién tenemos que escuchar? ¿A CAFT o a Cojo? Ese es nada más que uno de los 7 componentes en donde nosotros le dijimos al señor ministro Knops en Holanda, esto no se puede. Vamos a firmar porque el bienestar general del país va primero, pero con esa anotación, que antes de que se confirme la ley y que los parlamentos den su visto bueno, entonces queremos un consejo del órgano supremo del reinado. Y vuelvo y repito que el consejo del reinado nos dio la razón. Así que nosotros negociamos 6 meses. Curazao aceptó las condiciones, fue en septiembre a comienzos de octubre. Fue el primer país autónomo del reino que aceptó. En ese momento todavía Aruba dijo, nosotros no vamos a aceptar estas condiciones, porque todavía no se había negociado y no se había llegado a los 7 puntos finales en donde teníamos y tenemos hasta el sol de hoy una diferencia de opinión. O sea, no hicimos un trabajo jurídico estatal así a la loca. Fue muchas horas de estar negociando con los holandeses, porque ellos desde junio nos dijeron o toman estos 20 puntos o aquí se termina y vayan a ver cómo hacen ustedes. Pero es negociar, es horas arduas de estudiar, es convencer, es saber de la materia, es la materia jurídica estatal, es una materia muy complicada y es negociar, pero siempre con eso en la mente de que si estos negocios o la negociación fracasa, vamos dejando a una isla en un momento tan precario de esta pandemia. O sea, para nosotros fue como, no, si va a ser una misión imposible, será una misión imposible, pero nos vamos a meter de cabeza a eso. Por eso cuando nosotros firmamos apenas en diciembre, estábamos relativamente satisfechos porque teníamos eso, que habíamos negociado arduamente y habíamos puesto condiciones en la cual podemos salvaguardar que hoy, ahorita que ya dieron su veredicto, el órgano, podemos volver a sentarnos a la mesa y hablar de esos 7 puntos. O sea, es un trabajo muy arduo, pero estamos supremamente satisfechos. Y volvimos a demostrar como país, como Aruba y todo el mundo que vive aquí en esta isla, tiene que estar muy orgullosos de ese sentir, de ese cariño, de ese amor que le tenemos a esta isla, porque esta isla nos inculca algo muy raro. Uno ya estar viviendo acá un tiempito le entra como un orgullo que no, yo estoy aquí de Aruba y Aruba es esto. Tú vas para Colombia, tú le hablas a tu familia y es imposible que tú le hables mal de la isla.
porque es un cariño que la isla te atrae a ese cariño. Bueno, con ese mismo cariño, con esa misma pasión, le dijimos cuando aceptó Curazao y no aceptamos nosotros en septiembre a comienzos de octubre, ok, vamos a ver cómo nosotros mismos lo vamos a hacer. Y sacamos bonos y la respuesta fue tan positiva y la reacción de la gente que quería ayudar a esta isla, nos fue muy bien esa campaña, pero fue un momento también en que demostramos carácter. O nos ayudas o hermano, tranquilo, vamos a ver cómo lo hacemos, porque somos Aruba. Correcto, pero miramos que el señor, en esos puntos que usted nombró, el señor Konops ya le informó que había muchos puntos que de hace rato le estaba pidiendo a Aruba que tenía que cambiar, que tenía que hacer esas correcciones para evitar una situación precaria. En pandemia empezaron ellos a caminar sobre esos mismos puntos. Exacto. Yo te doy un ejemplo, John. Mira, tú tienes un ataque al corazón. Tú estás ahí dormido y tú llegas a los primeros auxilios y en vez de ponerte a la máquina para salvarte la vida, el doctor va a pasar un chequeo y te va a decir, no, pero John, tienes colesterol, hermano, pero tienes que comer mejor, estás gordo, pero tú no haces ejercicio. Pero mientras tanto, ahí te están dando no sé cuántos yellos más y te va. No, ponme en esa máquina, dame vida y después vamos a hablar de cómo voy a cambiar mi vida después que ya tú me hayas salvado. Señoras y señores, ese es el mejor ejemplo de que Holanda quería imponernos unas cosas, pero nosotros estamos en una pandemia. Ayúdame primero con esa pandemia y después nosotros nos sentamos, porque ya nosotros íbamos viniendo con nuestra proyección, que hay que cambiar ciertas cosas, hay que modernizar el e-governance, el aparato gubernamental, la mejoración de la calidad del estudio, cual también es una materia que yo le puse mucho empeño allá en Holanda. Pero ahorita con la pandemia fue como estar en una cama, en un hospital, y el médico pasándote un chequeo de las cosas que has hecho mal en tu vida, pero tú ahí con un yello esperando que te pongan en esa máquina para darte vida. Por favor, ayúdame primero, sálvame primero y después hablamos, porque esto no es normal, esto es una guerra ante un enemigo invisible que uno no puede ver, que fue ese virus, que es ese virus todavía. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo que la gente puede entender cómo fue la dimensión de estos negocios, porque el señor Knops dice una cosa y tiene razón, pero no es el momento. No es el momento para que tú me estés pasando un chequeo si tengo colesterol, estoy gordo o me tengo que poner a hacer ejercicio y estoy yello aquí, yello allá, casi me voy muriendo en esa cama. Sálvame primero. Ese es el mejor ejemplo que yo puedo dar. Sí, sin duda sabemos que llegó hace poco, vino para firmar, lógicamente. Hoy está viajando para Holanda en las horas de la tarde, está saliendo una vez más para Holanda. ¿Cómo ha ido todo? Ahora ya viene campaña. ¿Cómo ves toda esta situación? El partido, MED, ¿cómo se va a enfrentar? El gobierno acabó de entregar. ¿Cómo está en el seno político del gobierno actualmente la situación? ¿Hay tensidad? ¿Están tranquilos? Yo puedo decir que estamos muy tranquilos. ¿Sabes por qué? Porque en tiempos de guerra, voy otra vez en ese ejemplo, en tiempos de guerra nacen líderes. Y lo que nosotros hemos hecho, el trabajo que se ha hecho bajo el liderato de la señora Evelyn, es un trabajo que hay que aplaudirle a esa señora. Porque si vemos lo que ha sucedido en Curazao, en donde la crítica fue que el gobierno no manejó bien esta pandemia, cifra ahorita que aquí en Aruba tenemos 600 casos activos, mientras en Curazao hay 4.000 casos activos. Hasta nosotros tenemos que de aquí de Aruba darles la mano amiga por la situación explosiva que se está viviendo allá en Curazao con el coronavirus. Y aquí en Aruba lo estamos manteniendo. Aquí en Aruba todos los negocios están abiertos. Sí, no es el horario a que se acostumbra. Pero, por ejemplo, yo que vengo de Europa, Holanda, que es un país tan avanzado, y tenemos todo lo que son los restaurantes, los bares, las discotecas, los hoteles, la gran mayoría de los negocios, los cinemas.
Todo está cerrado desde finales de septiembre. Se vive en Holanda en estos momentos un encierro que va ya 6 meses. La gente aquí en Aruba no sabe qué es un encierro. Sí, hay que mantenerse a ciertos horarios, te priva de ciertas cosas, pero por lo menos aquí estamos hablando, manteniendo la distancia de 1,5 metros. Yo puedo ir a hacer diligencias, puedo ir al mar, relajarme. O sea, la forma en la cual la señora Evelyn Huevo Cruz y todo el equipo de nuestro partido han manejado este tema, creo que es digno de confianza y nos da también una tranquilidad, porque en países en donde se ha manejado el coronavirus correctamente, los resultados de las elecciones, y vienen elecciones desde las elecciones de Estados Unidos, el señor Trump no manejó bien la materia de COVID, fue destituido. Allá en Curazao no se manejó bien el tema de COVID, fueron destituidos. Pero por ejemplo en países, el señor Rutte, en la cual, muy a pesar de que vivimos un encierro allá en Holanda, pero tenaz, la gente estuvo tan convencida de su manejo que le dieron 2 millones de votos al man. Es el político en este reino más popular, porque cuando le preguntas a la gente, pero ¿por qué Mark Rutte? No, porque ha sido un líder durante esta pandemia. Entonces, si vemos esas acciones y vemos cómo reacciona la gente, por lo menos en la gente de MEP y la señora Evelyn Huevo Cruz, hay una tranquilidad que se puede manejar una situación tan explosiva como esta pandemia. Y eso nos llena de una tranquilidad enorme. Y ese creo que es la base en donde nosotros arrancamos en esta campaña. Bueno, ya para cerrar esta entrevista, ¿por qué votar por Besaril? John y todos los que nos ven, yo creo que para comenzar, yo tengo una bonita carrera, mucha experiencia en el ámbito de justicia, pero yo creo que el factor humano, la estabilidad, yo he pasado por una guerra ahorita con esto de la pandemia y yo creo que he demostrado que puedo con retos. Yo he querido ser un ministro. Yo le pedí la confianza al pueblo durante las elecciones del 2017 y yo creo que yo soy una persona muy creyente y yo creo que es una prueba que se me envió y para cumplir, para demostrar que sí se puede confiar en mi persona. Soy una persona muy estable, soy una persona que, John, tú me conociste un poco en el ámbito de la música, tú eras DJ y hoy día conversamos y no he cambiado, no es una persona que le entra humos en la cabeza. Por eso yo digo, soy una persona muy estable. Y si ustedes quieren estabilidad, si quieren una persona en donde se puedan identificar, yo soy esa persona, esa misma persona con los mismos pensamientos del pueblo. Yo soy esa persona. Y por eso, si tú quieres esa estabilidad, esa normalidad en un ser humano, o sea, no el político que te viene y te habla y te cansa toda la mente, no, sino simplemente el amigo que te viene y te dice, mira, vamos a hacer esto, o la lógica es esto, vamos, y te dialoga así a tú, yo soy esa persona. Y por eso, Besaril. Y hice un trabajo, 3 años y medio en Holanda, muy orgulloso de esa experiencia porque me ha alimentado, me ha seguido llenando de muchas cosas bonitas y buenas, y hoy quiero regresar a mi isla a dar esa contribución aquí en la isla. Y para que mañana, ya después de esta pandemia, nosotros podamos hablar dentro de 2-3 años, ¿te acuerdas de esa pandemia, John? Lo difícil que lo tuvimos, pero mira, esa calidad humana, yo creo mucho en la calidad humana del que sonríe, de esa alegría que nosotros aquí en Aruba, de todos que vivimos acá, de lo orgulloso que estamos. O sea, yo quiero ser parte de ese sueño, trabajar aquí como ministro y mañana cuando veamos después de toda esta pandemia, juntos poder sonreír y acordarnos, ¿te acuerdas lo difícil que fue? Pero aquí estamos, echándole muchas ganas, como decimos nosotros, echándole bolas. Así tranquilamente, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucho positivismo. Soy tu candidato, Guilfred Besaril.